creo que lo hicimos porque no sabíamos que era imposible. Cada vez que hay una gran sacudida hay que ser capaz de salir de ella reforzado. Como todo eso genera un perfil de nosotros tan exacto que nos hace totalmente vulnerables a ser manipulables. Ha generado una tendencia de crecimiento que es imparable, ¿no? Con ese germen decidimos lanzarnos a montar una empresa. Es bueno aprender a escuchar. A mí me sorprendió que en España todo lo parecido a mentores y demás, ¿no?, que nos encontrábamos, no habían montado una empresa en su vida. Vamos a conocer hoy a una empresaria que es empresaria desde el año 2006. Una empresa zaragozana, nacida en Zaragoza, que se mantiene en Zaragoza y que es líder en Internet de las Cosas, en IoT, un término prácticamente desconocido en ese año, en el año 2006, que ahora todos tenemos en la cabeza o vivimos alrededor de él, y con un modelo de negocio que ha cumplido su objetivo marcado hace 18 años. Medir todo lo que se pueda medir. 18 años de continuo crecimiento, cambios de accionariado, 2 incendios incluso de sus instalaciones, y que mantiene desde su apertura muchos denominadores comunes. Uno de ellos es Alicia Sin, cofundadora de Libelium. Alicia, bienvenida. ¿Qué tal? Bueno, 2006, 18 años, han cambiado muchísimo las cosas. Lo primero es cómo comenzasteis en un aula de la Universidad de Zaragoza. Explícanos cómo se os ocurre hace 18 años, cuando estaban haciendo Internet, hacer algo llamado Internet de las Cosas, o por lo menos emprender un negocio. Bueno, pues fue, yo creo que un acto de inconsciencia total. Éramos 2 compañeros de prácticas en la carrera, y cuando en ingeniería tienes que terminar haciendo un proyecto fin de carrera, que en el caso de mi cofundador, pues hablaba sobre redes de comunicaciones distribuidas. O sea, no había una aplicación directa a lo que hoy es Libelium, pero sí que digamos que era el germen técnico de otra manera de hacer las cosas. De ese proyecto fin de carrera, que él se marchó a Londres para poder terminar y demás, bueno, pues todo tiene, en esta vida todo depende muchísimo de tu actitud, ¿no? Y él precisamente se marchó a Londres porque aquí no encontraba a nadie que le quisiera dirigir eso, porque era demasiado nuevo. Y en vez de volver diciendo, fíjate, qué difícil ha sido todo, me he tenido que marchar fuera y demás, volvió diciendo, ostras, es que no hay nadie haciendo esto, no se han enterado todavía de esto. Qué suerte que podemos llegar en algo los primeros. Y así surgió la idea de hacer una empresa que pusiera en valor este nuevo concepto de las redes de comunicaciones que eran distribuidas en vez de centralizadas. Con ese germen, decidimos lanzarnos a montar una empresa, y fue un poco como, bueno, vamos creando la empresa y luego ya lo vamos viendo, lo que hacemos después, ¿no? Es que fue literalmente así. En alguna conversación ya lo hemos dicho, vosotros pensasteis, si esto es fácil, Sí. si esto está chupado. Realmente luego os encontráis con muchos problemas, o problemas o situaciones a superar, ¿no? Sí, yo creo que lo bueno siempre hay un debate en si es mejor emprender cuando nada más terminar de la universidad o cuando ya tienes la experiencia. Entonces, hay ventajas y desventajas. Evidentemente, nada más salir de la universidad no tienes la experiencia, la red de contactos y todas las vivencias que son valiosísimas para fundar una empresa, pero tampoco tienes ningún sesgo ni ninguna barrera mental de decir, es que esto es súper difícil, he estado ya en varias empresas y he visto que conseguir cualquier cosa es súper complicado y demás, ¿no? Entonces, yo creo que lo hicimos porque no sabíamos que era imposible, ¿no? Que si hubiéramos tenido en la cabeza todas las barreras que nos íbamos a encontrar ya no de papeleos, que al final pues eso es tedioso, pero lo sacas.
No hay ninguna empresa que no haya conseguido salir adelante por no poder hacer los trámites, ¿no? Nunca he oído el caso, ¿no? Pero sí porque te cueste conseguir los primeros clientes, porque luego no consigas escalarlos, porque no seas capaz de juntar equipos y hacer que esos equipos crezcan en el tiempo y crezcan como profesionales. Entonces, todas esas cosas que son enormes retos, cuando sales de la universidad tienes esa ingenuidad absoluta y como no eres capaz de dimensionar, dices, bueno, pues ya, pues cuando vengan problemas, pues ya lo iremos viendo, ¿no? Ya los iremos resolviendo. ¿Y cómo de importante es el momento a la hora de emprender? ¿Hay que elegirlo? ¿Hay que emprender cuando tienes una idea? ¿Cómo lo ves 18 años después? Hombre, yo creo que el momento es una parte fundamental, tanto a nivel vital como al nivel tuyo personal, como al propio nivel de la compañía. A nosotros a nivel vital nos pilló en un momento en el que no teníamos nada que perder, no, pues es que estábamos hasta viviendo con nuestros padres en aquel momento, ¿no? No es lo mismo que cuando una persona ya tiene una hipoteca, tiene incluso hijos que van a determinado colegio y que digamos que estás como obligado a mantener cierto nivel de vida. Cuando sales de la universidad, pues es que está todo por empezar, ¿no? Claro. Y luego el mercado también es muy, muy importante, porque en nuestro caso estuvimos 15 años sin recibir inversión de inversores externos y no fue una decisión porque estuviéramos en contra de abrir el capital ni nada por el estilo, simplemente porque no veíamos que fuese el momento de, de que eso fuese a representar una diferencia para la empresa, ¿no? Estábamos en un momento muy, muy, muy inicial de lo que era el Internet de las cosas. Entonces, no por mucho dinero que tú metas en una compañía en un momento determinado, eres capaz de arrastrar el mercado, si no es el momento. Ujú. Recibisteis 3 consejos cuando Ujú, empezasteis: nada de hardware, ujú, algo vertical y empezar en un mercado y escalar. Y ujú, no hicisteis caso a ninguno de los 3. No quiere decir que no haya que hacer caso a los ujú. asesores, pero hay que seguir su rumbo. Cada emprendedor tiene un rumbo y tiene que seguirlo. Imagino que el instinto forma parte también de eso. El instinto y yo creo que también el propio conocimiento. A mí me sorprende, una cosa que me ha chocado muchísimo es que yo he tenido la suerte de conocer a muchísimas personas, gente que había montado 5, 6, 7 empresas, que las había sacado a bolsa en el Nasdaq y demás, y me sorprendió muchísimo que jamás me ha hablado nadie tan categóricamente como en España. Entonces, cuanto más alto ha llegado una persona, más empresas ha vendido, más experiencia tiene, eh, con más grises te habla. Te dice, bueno, yo igual por aquí no iría, pero es que soy consciente de que lo que conozco es lo que me acabas de contar hace 5 minutos. Entonces a mí ya se me ocurren millones de cosas que no sé y que pueden hacer que lo que tú piensas sí sea una buena idea, ¿no? Y a Ujú. mí me sorprendió que en España todo lo parecido a mentores y demás, ¿no? Que nos encontrábamos, no habían montado una empresa en su vida. eh, con lo cual dices, bueno, pues que puede haber gente muy valiosa ahí, ¿no? Pero me parecía, luego con los años he revisitado esos momentos y digo, qué atrevimiento, ¿no? Ujú. El ser capaz de dar consejos tan categóricos cuando no has pasado por la misma situación en tu vida. Pero tú también ahora eres mentora. Ujú. ¿Das consejos categóricos o vamos más a lo gris? Yo creo que yo intento hacer muchas preguntas. Mi estilo es mucho más de coaching y de intentar hacer que las personas se encuentren, ¿no? Entonces, ahora he terminado un proceso de mentorizaje bueno, con una mentí increíble, que además ha sido algo más gratificante, yo creo que para mí que para ella, ¿no? Todos los que hacemos mentoría siempre Ujú. decimos lo mismo. Me llevo yo más de lo que he sido capaz de dar. Y, y yo creo que es bueno aprender a escuchar y es algo que nunca nunca entrenamos lo suficientemente.
hay que escuchar cada vez más a tu equipo, a las personas que tienes alrededor. Estamos siempre intentando vender nuestras ideas y nos ponemos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos en modo persuasión. Y cuanto más escuchas, Ujú. yo creo que más te das cuenta de todos los puntos ciegos que no has visto, todo lo que se te puede estar escapando. Mm. Tenía la sensación en 2006 que estabais Mm, creando las vías del ferrocarril. ujú. Vamos en regional, seguimos en AVE, ¿están creadas esas vías? ¿Seguís en ello? No, yo pienso que 18 años después ya no estamos en un momento de infraestructura, sino de empezar a explotar todos esos datos que son capaces de ser generados donde antes Ujú. no éramos capaces de leerlos. Y como la tecnología ha ido evolucionando durante todos estos años, ya no solamente estamos hablando de los datos que se generan a través de los sensores, sino de los datos que tiene una administración pública, de los datos que se capturan por imágenes satelitales. Ahora es un momento en el que estamos creando infraestructuras para poder gobernar esos datos. Ujú. Pero ya no estamos tan enfocados en la parte de sensores, sino en esos espacios de datos, esas herramientas software que permiten gestionar cantidades masivas de datos, permitir compartirlos de una manera adecuada, supervisar incluso qué algoritmos los están analizando Ujú. y todo ese tipo de cosas. Bueno, Alicia Sin ha sido multipremiada Ujú, en estos años. Premio Joven Empresario, Jaime I, Imagen de la Marca España con Alejandro Sanz, ujú. hace ya 6, si no me Sí, 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 equivoco. sí. Sí. Libelium fue como nombrado unicornio por el Ujú. Financial Times incluso. Eh, pero, primero, ¿los premios son importantes para una empresaria o para una empresa? Sí, todo lo que forma parte de la imagen de la marca y del Ujú, fortalecimiento de la marca siempre es importante. Eh, Te ayuda a seguir proyectando una imagen de ujú, credibilidad al exterior, a conseguir que tu marca esté viva y se hable de ella, y luego internamente también hace que todas las personas que trabajan ujú. dentro pues se sientan que están en el sitio correcto. ¿Y la marca personal es importante para la marca empresa? Es importante, pero nunca debe estar por encima de la marca de la empresa. Evidentemente, una buena marca personal de los fundadores, de los directivos de una compañía, pues siempre van a sumar. Cuanto Ujú, más aparece una persona, pues más veces va a salir el nombre de su compañía asociada, ¿no? Pero yo creo que es muy importante que la empresa tenga su marca propia y que esté lo suficientemente desasociada para que una crisis reputacional en esas marcas personales que están acompañando a la marca no arrastre toda la marca, ¿no? Y hemos visto casos de empresas que prácticamente son el emprendedor al frente ujú. y es algo que desde luego intentamos evitar en Mm, Libelium. ujú. Dices que el deporte es Ujú, gran parte de lo que eres como empresaria y te entiendo ujú, también como persona. ¿Por qué? ¿Por qué el remo te ha ayudado ujú. a lo que eres ahora cuando ya dejaste de hacer remo hace muchísimos años? Muchos años, tampoco quiero... Sí, sí. Sí, muchísimos. Bueno, porque yo tuve la suerte de hacer un deporte minoritario que enseguida te permite llegar a los máximos niveles de competición que puedes tener, ¿no? Competir a campeonatos de España. Mm, Mis amigas llegaron a mundiales y demás, yo ya no llegué hasta allí. Entonces, cuando tú estás haciendo un deporte de élite, pues toda tu vida gira en torno a eso y el concepto de sacrificio se te redefine totalmente. Claro, yo entrenaba 7 días a la semana y los fines de semana, muchos fines de semana doblábamos, que era mañana y tarde. Entonces, lo primero, no te dejaba mucho más tiempo que para estudiar y estar centrada, porque al final cuando tienes algo que ocupa todo tu tiempo, pues no le puedes dedicar a mucho más, ¿no? Segundo, aprendes
cuando estás en la adolescencia y estás en esos momentos en los que el esfuerzo, el sacrificio son valores que de verdad tienes que aprender, pues aprendes que eres capaz de hacer cosas que luego, Ujú. viéndolo hacia atrás, digo, ojo, ¿cómo éramos capaces de hacer esto y luego dormir nada y seguir estudiando y sacar las asignaturas y además competir y demás, ¿no? Entonces, te da también una sensación de autoestima muy grande, porque tú ya sabes que has sido capaz en el pasado de, sacrificando y sufriendo mucho, sacar cosas hacia adelante. Y es algo a lo que siempre que necesitas apoyo Ujú. puedes volver y decir, bueno, hice eso y ahora que soy más mayor, que tengo más herramientas, tengo más capacidades aprendidas, pues soy capaz de hacer más cosas. En Andadura como empresa ha habido momentos Ujú, buenos, como hemos estado hablando, pero también muchas dificultades. ujú, Dos incendios, las ujú. instalaciones, 2014 y 2020, si no me Sí, sí, equivoco, sí. durante la pandemia. ¿Cómo se supera este hecho, sobre todo cuando acabas de empezar? Y yo creo que una semana después de recibir el premio Joven Empresario, que era Ujú. la primera gran visibilidad que tenía Alicia Sin, la primera gran visibilidad que tenía Libelium. Bueno, en el del 14 nos pilló más de sorpresa porque fue como el primer gran obstáculo que nos enfrentábamos de verdad, ¿no? Yo creo que marcó un hito. Los incendios han marcado hitos siempre en la historia de la compañía. En el primer caso dejamos de estar en el CEI, que fueron las naves Ujú, que se nos quemaron, y ya nos lo tomamos como decir, bueno, pues vamos a dejar esto de la incubación y demás y vamos a salir ya del nido y vamos a hacer otras cosas. Y siempre hemos intentado que este tipo de grandes momentos nos sirvieran también para crecer como empresa, ¿no? En ese caso, pues nos fuimos a otro sitio más grande, contratamos más personas, seguimos apostando y al final también pues es un obstáculo digerir problemas. También sirve para la historia y la memoria de la compañía de decir, ya hemos hecho cosas difíciles en el ujú, pasado, hemos superado cosas tremendas. ¿Cómo no vamos a ser capaces ahora de conseguir este cliente? ¿Cómo no vamos a ser capaces ahora de terminar este proyecto que parece imposible? Y ujú, en el 20, el gran cambio que este incendio supuso fue que marcó el cambio accionarial. No fue lo que lo produjo, desde luego, pero coincidió en el tiempo con el cambio accionarial que tuvimos en Libelium y con la apertura del capital por primera vez en 15 años a inversores externos, lo cual nos ha llevado luego pues, a comprar otras empresas, a ujú. seguir creciendo, ¿no? O sea que cada vez que hay una gran sacudida, hay que ser capaz de salir de ella reforzado. Ujú. Y así ha sido con Libelio, Ujú, que está creciendo. Con esa entrada de capital hay que elegir muy bien quién entra en la empresa, entiendo. ujú, Tantos años después y con tanto prestigio, imagino que tanta gente buscando entrar en Libelium, porque no sería la única oferta, entra una empresa, un fondo de ujú, inversión, Axon. ujú. ¿Qué ha supuesto para vosotros la llegada y cómo se elige a ese fondo de inversión y no otro? Bueno, el elegir es un proceso en el que cuando tú estás presentando tu proyecto empresarial, pues lo mismo que a ti te están cualificando continuamente, tú también estás cualificando a las personas que tienes delante. Si crees que te vas a entender bien con ellas, que si crees que vas a ser capaz de gestionar momentos complicados cuando lleguen, ¿no? Ujú, Porque lo que pasa es que aún así es muy complicado saber cómo elegir a la persona perfecta, ¿no? Entonces, tienes que fiarte de tus instintos de nuevo y sobre todo confiar en que si no has hecho la decisión correcta, no pasa nada porque serás capaz de decir, bueno, y si no, en el futuro lo arreglaremos y demás, ¿no? A nosotros nos ha supuesto incorporar algo como el crecimiento inorgánico que Libelium no tenía. Libelium estuvo en un momento en el que llevaba muchos años haciendo hardware, hardware y hardware, y fue a raíz de la entrada en capital de Axon, de la compra de la empresa Hopu, cuando de repente hicimos una explosión de productos, de diversificación de tecnologías, empezamos a hacer soluciones con inteligencia ujú, artificial, estamos haciendo espacios de datos.
y todo eso ha generado una tendencia de crecimiento que es imparable, ¿no? Entonces yo pienso que el balance indudablemente es muy positivo. ¿Y qué les decimos a esas empresas que están buscando inversor o una ronda de inversión? ¿Qué consejo, qué tienen que mirar? Nada más empezar, aunque vosotros no fue una ronda de inversión, era algo Mm. completamente distinto. Yo diría que nunca se queden en la valoración de la compañía. Es un error bastante común el quedarte únicamente en la valoración que te están ofreciendo Ujú. y no seguir leyendo, que es la primera cláusula de la carta de intenciones que sueles recibir, y no seguir leyendo el resto de términos, ¿no? Que a mí me parece que son bastante más importantes, porque hay veces que tú puedes tener a alguien totalmente minoritario, pero que según el resto de cláusulas que has firmado, tiene derecho de veto absolutamente a todo o tiene un voto de calidad para la inmensa mayoría de las cosas, con lo cual dices, pues si me da igual que tenga un 10% que un 2%, está dirigiendo la compañía aún así, y lo que sucede es que el que tiene más acciones también tiene más responsabilidad y Ujú. responde por más, ¿no? Entonces, hay veces que hay que seguir leyendo y verlo todo en los mismos términos. Decía yo en la presentación que vuestro Ujú. objetivo era medir todo lo que se pudiera medir. ¿Lo estáis consiguiendo? Porque me imagino que cada vez se pueden medir más cosas y cada vez es más complicado cumplir ese objetivo. Bueno, yo creo que sí, porque dentro de que nosotros hemos ido integrando a lo largo de toda la historia del Ibelion, hemos ido integrando cientos de sensores, el abrir nuestra mente y nuestro portfolio de productos hace que ahora tengamos la capacidad de integrar datos que no son necesariamente de un sensor de IoT, pero Ujú. que son datos igualmente, ¿no? Y que, pues, imágenes de satélite o imágenes de cámaras de vídeo. Ahora también estamos haciendo un proyecto de investigación en el que vamos a integrar sensores hechos de grafeno, que es una nueva tecnología que nos va a permitir medir magnitudes que hasta ahora no se podían medir, o que no se podían medir de la forma en la que se mide en el Internet de las cosas, ¿no? Pues que Ujú. medir con simplemente exponiendo una muestra en el ambiente y siendo capaz de capturar de manera electrónica esos datos, ¿no? Entonces yo creo que tanto la parte software como la parte más hardware y más química está avanzando, y cada vez somos capaces de medir más Es cosas. decir, que cumplir el objetivo es Ujú, difícil porque va avanzando la técnica, ¿no? ujú. Es complicado. ¿En qué proyectos está Libelium? Ahora, yo he leído Red Eléctrica, el Gemelo Digital, también otro en Nueva Zelanda, por ejemplo, pasos comerciales aquí en Zaragoza, muchos a través de Hopu, Ujú, entiendo, con el Mar Menor y en Cartagena, en Murcia. ujú. Cuéntanos, ¿qué nos puede llamar la atención? ¿En qué trabaja Libelium? Bueno, seguimos, por supuesto, trabajando en ciudades inteligentes, que ha sido el estandarte de la compañía durante sus 18 años. Estamos haciendo en estos momentos, ya no solamente proporcionamos sensores, sino que también permitimos hacer ese gemelo digital de la contaminación del aire, lo cual nos permite jugar en una ciudad a modelar la zona de bajas emisiones, por ejemplo, Ujú. ¿no? Y es algo que hemos hecho en ciudades como Cartagena, por ejemplo, pero que estamos haciendo en toda España y en gran parte de Europa. Esa misma tecnología la estamos aplicando también en la ciudad de Line, en Neom, que es esta ciudad kilométrica, que es como una única línea recta. Y ahí estamos aplicando la misma tecnología para determinar los orígenes, clasificar de alguna manera cuáles son los orígenes de la contaminación. Es decir, estamos monitorizando un sitio de construcción y hasta qué punto las partículas en suspensión son producidas por los propios trabajos de construcción, por la actividad portuaria que está Ujú. cerca, o por la propia arena del desierto, que es Ujú. donde se está construyendo, ¿no? Pues también ahí somos capaces de discernirlo. También con las tendencias de electrificación de las ciudades, estamos participando cada vez más en proyectos en los que estamos monitorizando plazas de aparcamiento de cargadores eléctricos.
la parte de aparcamiento inteligente también ha sido bastante conocida por parte de Libelium desde hace mucho tiempo, pero ahora estamos descubriendo que es más necesario que nunca optimizar el uso de esos cargadores de vehículo eléctrico, que son bienes escasos todavía en las ciudades, desde luego para la cantidad de vehículos eléctricos que se espera que tengamos, ¿no? Y estamos participando en varios proyectos en ese sentido. Y haciendo ese vínculo entre la parte de Smart Cities y las utilities, pues hemos hecho un proyecto también con Redeia y con Telefónica, en el que hemos creado el gemelo digital de las torres de alta tensión y de los cables de transporte de energía. ¿Con qué finalidad? Con la de ser capaces de optimizar cuánta electricidad podemos transportar en cada momento, utilizar al máximo las capacidades de la red y tener capacidad extra que necesitamos en estos momentos en los que a veces con la generación extra de las energías renovables a veces no tenemos una red que sea capaz de transportar todo, ¿no? Y de esta manera, pues con la misma infraestructura que ya teníamos, somos capaces de aprovecharla un poquito más. Claro, porque vosotros lleváis 18 años trabajando con datos y eso os aporta una ventaja significativa de experiencia, entiendo. Aunque ahora todo el mundo trabaja con datos, pero es diferente, ¿no? Tener la experiencia a... Tener la experiencia y sobre todo, yo creo que la principal experiencia de Libelium está en entender cómo se tienen que gestionar los proyectos. Porque empresas tecnológicas hay muchísimas y todos los días surgen nuevas, pero nosotros ya en 2010 decíamos que el cómo se estaba enfrentando el tema de las Smart Cities era totalmente incorrecto, totalmente en silos, donde tenías proyectos de riegos, proyectos de parking, proyectos de calidad del aire, de una manera totalmente compartimentada dentro de los ayuntamientos. Y nosotros siempre decíamos, es que esto no tiene ningún sentido. Los datos tendrían que estar totalmente compartidos, todos los departamentos tendrían que ser capaces de acceder a todos los datos, tendrían que ser capaces de compartirlos y de alguna manera estábamos definiendo lo que son los espacios de datos, que es en lo que estamos trabajando hoy, ¿no? Es decir, hace falta un marco donde no solamente volcar todos los datos, sino definir cómo se gobiernan. Y ese es el hecho de haber trabajado con tantas empresas y tantos ayuntamientos, yo creo que es esa principal ventaja competitiva, el saber qué problemas va a haber de adopción después. Y en además de todo lo que hace, Alicia Sin decidió escribir un libro, Toma el control de tus datos, publicado en el mes de abril, es decir, casi un recién nacido para un libro, lleva 6 meses, en el que tratas de explicarnos por qué los datos son tan importantes y qué se hacen con nuestros datos, hacia dónde van y que tenemos que leernos muy bien la política de privacidad y no aceptar por aceptar como hacemos, yo diría, el 90% de las personas. Es importante. ¿Qué se ha tratado con este libro? ¿Cómo lo has enfocado y hacia quién va dirigido, Alicia? Bueno, yo este libro lo he escrito pensando sobre todo en mis hijas, en mis amigas, en todas esas personas que están en mi entorno y que no están pero que no están en mi entorno sectorial, en mi entorno profesional, ¿no? Precisamente todas esas personas a las que la tecnología les afecta mucho, pero que no están todo el día hablando de datos, no tienen todos estos conceptos de lo que significa una política de privacidad, de las implicaciones que tiene que sus datos se compartan, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a mí la parte de nuestros derechos digitales y la privacidad siempre me ha parecido un tema por el que he tenido una especial sensibilidad y quería explicar de una manera sencilla, lo más llana posible, por qué no tenemos que tener miedo ni de repente rechazo absoluto a la tecnología como se ven en algunas tendencias, ni tampoco pecar de un optimismo infantil en el que no somos conscientes de todo lo que está pasando, ¿no? Y a mí me sorprende que cosas que para mí son obvias,
cómo nos sesgan las redes sociales, cómo nuestras propias elecciones de qué contenidos vemos y cuáles no, durante cuánto tiempo los vemos y demás, cómo todo eso genera un perfil de nosotros tan exacto que nos hace totalmente vulnerables a ser manipulables. ¿Y a quién es más difícil de concienciar? ¿A Valeria y a Nora, a tus hijas, a tu madre o a tu amiga Raquel? Perfiles completamente distintos, jóvenes, nuestra edad, digamos, y mayores. A los más fáciles, desde luego, es a mis hijas. Que bueno, pues no han leído el libro todavía, pero ya saben que cuando salen cookies, esto hay que decir que no, ¿verdad? Esto hay que decir que no. O el otro día me decía la mayor, pues hoy en clase de informática hemos tenido que hacer un mail y nos hemos hecho una cuenta, pero no he puesto ningún dato de verdad, mamá, me los he inventado todos. Digo, vale, bien. Entonces yo creo que precisamente es en las nuevas generaciones en las que nos tenemos que enfocar, porque son las que más años de su vida van a estar expuestas y más vulnerables son a estar expandiendo datos continuamente, ¿no? Entonces, creo que son los más receptivos y donde sin duda deberíamos enfocarnos en su alfabetización digital y en todo lo que implica. Claro, porque tú en el libro dices que se hace todas estas empresas, las apps, las redes sociales nos hacen un perfil de toda nuestra vida. Ellos tienen más años, por supuesto, porque han empezado antes que todos nosotros, pero ¿hay vuelta atrás una vez que tienen ya nuestros datos? Es decir, porque ¿podemos retirar todos esos permisos o ya es algo que se va a tener para siempre? Sí, yo planteo varias opciones al final del libro de lo que uno puede hacer, ¿no? Y desde luego el decir, ¿puede uno borrarse totalmente? Hay servicios, y en el libro doy unos cuantos ejemplos, que uno puede contratar y que te hacen ese trabajo de concienzudamente revisar dónde estás y hacer todas esas solicitudes de borrado de datos. También uno puede empezar a ser simplemente más consciente. Solamente con que cada uno de nosotros, cuando estamos leyendo información a través de redes sociales o demás, seamos conscientes de que el contenido que estamos viendo ha sido seleccionado para nosotros y que no es el mismo que el que están viendo nuestros compañeros al lado, ya es muy importante que incorporemos los criterios de privacidad como uno de nuestros factores de compra a la hora de elegir nuevos electrodomésticos inteligentes, en vez de cuál es el que más prestaciones tiene y cuál es el que mejor relación calidad-precio tiene, que además añadamos esta parte de privacidad. Entonces, creo que el mensaje del libro significa que una vez expuestos los riesgos y todos los problemas a los que nos podemos enfrentar, que por supuesto existe vuelta atrás de la forma más heavy, si uno quiere darle al botón del reset, es posible, pero que a lo mejor tampoco es necesario renunciar a la conexión, sino simplemente vivir un mindfulness digital, ¿no? Vivir una relación con las nuevas tecnologías y con nuestras redes sociales más sana y donde mandamos más nosotras que no los contenidos que nos están dirigiendo. Bueno, muchos temas por tratar más. No hemos hablado de vocaciones tecnológicas, de mujeres referentes como eres tú, que siempre tratas de transmitir la vocación. Intento que primero a tus hijas y luego a toda la sociedad, pero eso será harina de otro costal. Hasta aquí la nueva edición de XGen con Alicia Sin, empresaria referente zaragozana desde el 2006, empresa también de CEI, nacida en la Universidad de Zaragoza y que ha ido creciendo hasta esos 90 empleados nada más. Todavía no 90.000. Nada menos, y facturación creciente. Mide todo lo que tiene que medir y desde Aragón, lo cual indica que es posible que desde la universidad, desde nuestra comunidad autónoma, se puede seguir creciendo.